¿Les damos tiempito o empezamos? Bueno, Juan Felipe.
Bueno, creo que ya dimos 7 minuticos y bueno, siempre hay cosas para comentar hoy. Entonces, pues igual vamos a grabarlo. Vamos a empezar a grabar. Todos de acuerdo. Si han estado revisando el aula virtual. Sí, doctor. Bueno, entonces hoy es un tema que, pues, para muchos va a ser una base para todo lo que sigue en vida profesional, si van a querer hacer, bueno, una especialización o sí, trabajar en la vida académica. Como usuarios también para ubicarse como, vea, no fue Julián, eh, para ubicarse dónde es que deben ir a buscar la información. Entonces, hoy vamos a ver cómo se clasifican y categorizan las revistas de acuerdo a su impacto y eso pues tiene una relación grande también en la calidad del trabajo. Eso a pesar pues, de las críticas y de que esas maneras de clasificar pues pueden estar sesgadas, lo cual es también algo posible porque todo esto son actividades humanas y hay problemas en cada una de ellas. Pero ya vamos a ver que son un pilar importante para la ciencia, son esenciales para cuando ustedes quieran buscar información, dónde encontrarla y cómo valorarla. Y tiene pues mucha importancia en las carreras de todos aquellos que quieran, como les digo, hacer trabajo académico. Entonces, lo primero es cuando se define una publicación como científica. Eh, pues lo primero, cuando uno trabaja en ciencia, sabe que hasta que no esté publicado un trabajo, pues no está terminado como tal. Incluso después de publicarlo, pues va a seguir todo lo que se llama una evaluación post publicación. Se va a recibir retroalimentación, los trabajos, todo lo que uno publica va a ser evaluado y criticado por los colegas, los pares, todos los usuarios de la información científica. Eh, entonces, viene toda la pregunta en la clase anterior ya habíamos tocado el tema de cuándo se considera un trabajo científico o no, y eso tiene que ver es con la evaluación por pares. Hay que tener en cuenta, es muy importante que cuando se hacen presentaciones en congresos, eso es un error frecuente de clínicos que creen que van a un congreso y ya eso es el escalón máximo. Resulta que no, ir a un congreso es simplemente una etapa previa a la publicación del artículo completo. Todo, y vamos a ver que también existen las preimpresos o prepublicaciones, los preprint en inglés. Y esos han sido, pues, sobre todo en los últimos años, de mucho debate, pero nada de lo que se presente sin valoración previa por pares se puede considerar como una publicación científica. Son todos resultados preliminares y solamente cuando aparece en un artículo, que ya vamos a ver, por eso ahí les dicen, si el texto no fue sometido al proceso de revisión por pares, no es una publicación científica. Entonces, eso es muy importante que ustedes desde ahora lo tengan claro. Presentar en congresos científicos no valida una, una información o un resultado.
Lo mismo es con los informes de proyectos, aunque el Ministerio de Ciencia ahora, antes con Ciencias, envía a evaluar por pares los proyectos. Uno de los requisitos incluso que se tienen en los compromisos de nosotros cuando somos financiados por el Ministerio de Ciencia es que eso, los resultados de los proyectos de investigación sean publicados. Entonces, hasta que eso no ocurra, pues no se considera de nuevo validada la información. Y siempre, de nuevo, aquí todo debe ser considerado como un preimpreso o prepublicación. Existen normas de cómo presentar artículos o documentos, pero ya vamos a ver que en investigación médica y biomédica, nosotros tenemos unas normas que son las de Vancouver. En otras áreas, en otras disciplinas y sobre todo cuando se van a presentar trabajos de grado, pues estas son unas normas, estas que les presento acá, que se pueden utilizar o que son requisitos. En algunos programas se tienen estos requisitos. Esto es como para que ustedes tengan referencia y también diferencien entre lo que hacemos en nuestras publicaciones médicas y biomédicas que ya les voy a mostrar que son las reglas de Vancouver, que son las que usan las revistas médicas y biomédicas. Entonces, eso es diferente a esto que ustedes ven acá, que es una normatividad, normas ISO incluso, pero que son más de tipo presentación de tesis y trabajos de grado. Entonces, pues hasta ahora yo ya les he hablado que hay unos preimpresos, que hay presentaciones en congresos. Entonces, ese es el primero, ustedes lo ven acá, que es la prepublicación, tenemos, entre otras cosas, tenemos un debate muy grande con los ingenieros, porque los ingenieros tienen un sistema que en los congresos hacen publicaciones casi incluso con el formato de un artículo terminado y tenemos mucho debate porque ellos le dan valor de artículo. Para nosotros, mientras no tenga esa evaluación por pares, no lo consideramos como un artículo. Entonces es como también para que sepan, pues, y tengan presente que hay debates, particularmente con esas disciplinas como la ingeniería, en la cual ellos sí le dan valor. Algo que hemos logrado, por lo menos en algunas discusiones, es que se puede considerar un artículo en un congreso siempre y cuando haya tenido la evaluación previa por pares. Pero lo que nos caracteriza, por lo menos en la investigación médica y biomédica, es que eh, la evaluación por pares en el 99.9% va a tener observaciones y uno tiene que hacerles revisiones. Entonces, no es de pronto en los congresos, generalmente no hay tiempo para que hagan revisiones de lo que se escribió. Entonces, no, por eso las publicaciones en congreso no se consideran publicaciones y aparecen en libros de memorias. Lo mismo notas científicos y pues acá le dan diferentes términos en inglés, pero nosotros el paper es la traducción al español es artículo y artículo nosotros lo consideramos artículo en revista. Entonces, para nosotros esto generalmente estos términos los usan en ciencias sociales o ciencias económicas. Y está el review. El review es la revisión, no son datos primarios. El review es como muchos, no sé si a ustedes conocen, las revisiones de tema o las memorias perdón, monografías, por ejemplo. Ya las monografías están muy echadas al olvido y ya les voy a mostrar cuáles son los tipos de review. Ya vamos a ver, porque esto incluso también ha venido evolucionando. Bueno, y hay otro que usan mucho en ciencias económicas, se llama los working paper, pero eso equivale básicamente a una prepublicación.
en ciencias económicas lo usan mucho. De nuevo, todo esto que les estoy contando acá, ninguno de esos es considerado pues en nuestra área, que es la ciencia médica y biomédica, no son artículos, no son publicaciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? Distinguir entre lo que son artículos de datos primarios originales, por eso acá se hace la distinción colaboración primaria, publicación original, que son trabajos, datos obtenidos de un trabajo de investigación y que no han sido previamente publicados, son originales, por eso les da el nombre de originales. La UNESCO tiene esta definición y un artículo científico debe estar redactado de manera que se puedan repetir los experimentos y juzgar sus conclusiones y la precisión de su trabajo. Eso sí es igual para cualquier obra científica, en cualquier disciplina, así debe, ese es el enfoque. Ese es como debe, la base de cómo debe estar diseñado. Lo otro es que, y por eso siempre pues hay la competición al primero que publique, ¿no? Esa regla también es muy importante. Hay un pecado que nunca se debe cometer y es enviar al mismo tiempo dos revistas. Y eso es un error gravísimo que puede tener sanciones muy severas, porque usted solo puede enviar, si ustedes van a enviar una revista, solo tienen que esperar que esa revista lo evalúe y se lo devuelva y le diga, ¿se lo aceptamos o se lo rechazamos? Si se lo rechazan, ya pueden enviarlo a otra revista, pero nunca, nunca en su vida, y ojalá esto nunca se les vaya, porque sí me ha pasado, incluso que han pasado por acá, yo les cuento esto, yo no sé qué pasa, que entra por un oído y sale por el otro. Todavía me preguntan, ¿será que podemos enviarlo al mismo tiempo a dos revistas? No. Lo enviamos a esa revista y no me han contestado. Entonces hagan un retiro, pero tienen que recibir una confirmación de la revista de que ya lo retiraron, porque eso es gravísimo. Ustedes no pueden enviar que para ver si de pronto en esta me la reciben y en esta no. No hagan nunca eso. Entonces nunca envíen a dos revistas al mismo tiempo. Tienen que enviar a una sola y esperar con paciencia a que les contesten. Pueden escribir y pedir que les den alguna respuesta, eso hay que hacerlo, pero tienen que esperar hasta que la revista les diga si se lo recibe o se lo rechaza. Entonces, la primera regla, nunca se debe publicar dos veces la misma información. La segunda regla es que tenga, claro, toda la información suficiente para todo esto, validar observaciones, repetir experimentos. Ser pública y accesible sin restricción a la comunidad científica, aunque pues esto, pues las revistas que son por suscripción hay que pagar, pero pues en la actualidad hay un movimiento muy grande para hacer los artículos abiertos, pero pues hay unas revistas que sí hay que pagar la suscripción, pero pues, se considera que si son revistas que llegan a las bibliotecas además, son artículos que están disponibles para la comunidad científica. El conocimiento, alguien lo tiene que pagar, la difusión, es decir, la publicación, alguien la tiene que pagar, hay un costo. Es de la industria, si podemos llamarlo así, pero sí es un área de negocios muy importante porque genera muchos, miles de millones de dólares al año la información científica. Tiene mucho valor, claro, pues tiene un costo, tiene un costo. Entonces ese costo es asumido en el caso de las editoriales por suscripción, ellas son los suscriptores que pagan por ese trabajo de las editoriales. Y en las que son de acceso abierto es el investigador. Pero por decirles algo, si uno quiere publicar un artículo de acceso abierto, o sea que no sea por suscripción, vale entre 7 y 10 millones de pesos o más por artículo. Entonces, si ustedes envían ahí,
hay que tener ese dinero. Cuando uno no tiene ese dinero, pues se tiene que someter a esos editoriales por suscripción y pues el que quiera saber del trabajo de ustedes allí tiene que pagar. Afortunadamente, pues existen las bibliotecas y las bibliotecas lo que pasa es que uno no tiene acceso inmediato, simplemente va a la biblioteca y pide el artículo y el tiempo que ellos se demoren consiguiéndoselo a uno. Pero en principio, sea por suscripción, sea por acceso abierto, todo el mundo tiene acceso a la información científica, que es diferente cuando uno hace una patente que hasta que no la publique la patente, pues tiene que el secreto industrial, eso es otra cosa, pero esta que los artículos científicos deben ser abiertos, o sea, se deben publicar para que sean considerados como científicos. Y lo cuarto es el arbitraje, es el principio de la validación del conocimiento científico. Entonces, eso siempre tiene que pasar. Lo otro, y es que el artículo debe tener una estructura, y vamos a ver, esta en ciencias biomédicas es de la que llamamos el INRIP. El INRIP es introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Entonces, ese es el que en otras disciplinas cambia, ya sea matemáticas o en las ciencias sociales, lo organizan de otra manera. Pero esto es lo que nos utilizamos en medicina y ciencias biomédicas y es lo que acepta y recomienda el Acuerdo de Vancouver, que ya vamos a ver. Bueno, estas que son comunicaciones cortas o breves, eso ya cada vez se está extinguiendo, generalmente son notas técnicas, es un tipo de artículos, puede ser un artículo científico, pero hay comunicaciones breves, pero yo les tengo que decir que esto cada vez se está pasando como ya no se utiliza menos, se utiliza menos y la tendencia es que se hagan artículos completos. Los resúmenes de Congreso, entonces yo ya les dije que eso no son artículos, no es un trabajo científico terminado, es lo que aparece, usted simplemente envía su resumen y eso va a aparecer en el libro de memorias, pero eso tiene como objetivo básicamente discutir un resultado preliminar, con pares y eso le alimenta a uno para construir mejor el artículo, ¿no? Y vamos a ver lo que es un review, que ya no son datos primarios, sino secundarios. Alguien más los produjo y uno revisa y recopila y bueno, ya vamos a ver eso. Y estos son los working paper que, pues, como les digo, es más en ciencias económicas, nosotros no lo usamos. Las tesis tienen una evaluación por jurados. El problema es que quedan en los repositorios de las bibliotecas, es para conducir a un título. Eh, Nosotros, por ejemplo, en el doctorado y el estándar es que deben publicar por lo menos 2 artículos en revistas indizadas. Ya vamos a ver qué es una revista indizada, pero quiere decir que son revistas científicas que tienen evaluación por pares. Pero pues la tesis tiene otro formato y como les digo, es básicamente para obtener un título. Bueno, entonces ahora sí, las revisiones, tipos de revisión. Esto ha venido evolucionando mucho. Antes existían lo que llaman monografías. Eso en ciencias sociales pues es muy utilizado, pero hoy en día, y pues para nosotros en ciencias médicas y biomédicas, realmente lo que estamos haciendo es lo que se llama una revisión sistemática. Las revisiones narrativas están más, ya les voy a mostrar una tablita de comparación, son las que hacen unos expertos en el área. Eh, y pues allí la estructura es más libre, es como una revisión, pero destinada principalmente a especialistas que tienen trayectoria en un área. Eh, en cambio, esta sí es
la que pues cualquiera de ustedes debería estar en capacidad de llegar a hacer. Vamos a hacer en algún momento revisar cómo es la estructura de un metaanálisis, una revisión sistemática. Pero la revisión sistemática debe indicar cómo se hizo el proceso de búsqueda y de selección de la literatura. Adicionalmente, hay una evaluación crítica. Las revisiones sistemáticas, cuando uno puede hacer lo que se llama el metaanálisis cualitativo o cuantitativo. Entonces, no siempre una revisión sistemática va a llegar a metaanálisis, pero en medicina el metaanálisis se ha vuelto algo muy importante. Es lo que fundamenta recomendaciones en las guías de práctica clínica. Y pues eso es toda una estructura y una metodología muy bien definida. Tiene unas herramientas estadísticas también para hacer el metaanálisis cuantitativo. Y bueno, ese sí es algo que está abierto a todos. Ojalá ustedes pudieran hacer un metaanálisis. Aquí les muestro ya de manera más clara y sintética las diferencias entre una revisión narrativa y una revisión sistemática. Entonces, la narrativa es una pregunta amplia, sistemática específica, la fuente acá no está especificada, acá siempre, y es una regla, debe decirse de dónde viene. Y aquí, claro, hay que seleccionar cuáles son los artículos que se van a incluir y la evaluación, pues aquí sí es más variable, la síntesis cualitativa, mientras que acá hay criterios de selección, puede ser cuantitativa, aunque puede quedarse en cualitativa. Depende también cuántos y el propósito, ¿no? El metaanálisis cuantitativo, si uno quiere llegar a lo que se llama un OR o razón de probabilidades ponderado, que es donde uno le apunta generalmente en medicina clínica, por eso acá dice frecuentemente basado en resultados de investigación clínica. Como les digo, es muy importante y es una base y si ustedes van a trabajar en especialidades clínicas, tienen que saber de esto. Tienen que saber cómo se hace una revisión sistemática, cómo se hace un metaanálisis, cómo se evalúa la literatura. Entonces, eso amerita una clase, un curso. Hay cursos completos sobre este tema y es algo pues muy especializado e importante. Recientemente surgió algo que se llama el Scoping Review, que es la revisión de alcance. En esa, bueno, eso ya es más especializado. Yo aquí no solamente los voy a mencionar, o sea, el día de hoy el objetivo es que ustedes tengan una visión panorámica de qué es un artículo científico, cómo está estructurado, qué es una revista científica, cómo es el proceso de publicación y de indización. Pero esto que les estoy contando acá, esto requiere un curso completo porque pues acá no vamos a poder hablar, por ejemplo, qué es un análisis a priori, qué es un análisis post hoc. eh, Eso tiene ya muchos detalles técnicos que requieren un curso. Hay que hablar muy bien qué se hace, pero aquí por ahora lo único es para que ustedes lo tengan en cuenta, que eso existe e incluso ya han aparecido muchos más tipos de revisiones, sobre todo en medicina clínica. Entonces, pues, de nuevo, esto ya es muy especializado, pero importante que ustedes sepan que existen. Entonces, ahí ustedes ven, por ejemplo, un mapping review, un mixed studies, un overview, y hay otros que se llama el umbrella review, state of the art, el rapid review. Entonces, esto, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en COVID-19, metaanálisis, revisiones sistemáticas, esto se está usando mucho, rapid review, pero entonces uno tiene que saber cómo se hace y el alcance y hasta dónde va lo que se hace. Pero simplemente, de nuevo, esto es informativo, o sea, es para que ustedes sepan, que digan que en algún día se los hablaron en su carrera y que no los pillen por ahí como que de qué me están hablando. Entonces espero pues que podamos hacer, no sé, un curso, una clase sobre este tema más adelante, de pronto dentro de los
talleres, si ustedes seleccionan hacer una revisión sistemática, pues haríamos algo sobre eso. Bueno, entonces ahora viene la parte importante el día de hoy, explicar qué es una revista indizada. Entonces, ¿por qué cuando ustedes cogen un Google y escriben lo que quieran buscar, diabetes, y allá encuentran de todo y vienen y preparan la exposición? ¿Dónde encontró eso? En Google. No sé, bueno, depende del profesor. Pues conmigo yo no estaré satisfecho. Habrá profesores que bueno, con eso es suficiente y pues ustedes lo explican bien, yo qué sé, puede ser suficiente. Pero cuando uno quiere hacer una búsqueda de literatura científica, tiene que buscar en revistas indizadas. Y las revistas indizadas hay que buscarlas en bases de datos en índices bibliográficos. Entonces, ahora sí que es un índice bibliográfico. Resulta que las bibliotecas, todo esto tiene orígenes en la bibliotecología. Entonces, las bibliotecas tenían que organizar la información. ¿Cómo distinguir? Yo no sé, había profesores le decían, ¿usted dónde encontró ese artículo, esa información? La revista Vea, en Cromos. O no sé, muy interesante. Muy interesante, pues sí, ahí sale información resumida científica. Pero ¿qué valor? O en cualquier página de internet. Entonces, pero, ¿cómo saber y seleccionar y buscar una revista que tenga calidad, que tenga criterios de publicación científica? Entonces, los bibliotecólogos, los que se dedican a todo este manejo de la información científica, definieron unos criterios y empezaron y crearon unos índices. En esos índices están las revistas seleccionadas que cumplen criterios de revista científica. Y el primer criterio es este, que tuvieran lo que llama comité de lectura, proceso de arbitraje, revisión por pares. Todo eso es sinónimo, es lo mismo. ¿Y qué es un par? Un par es alguien que ha trabajado en el área, que conoce las reglas y claro, un par va ganando reconocimiento. Entonces ya vamos a ver cómo hoy en día pues, se gana ese reconocimiento, ese prestigio. Antes era de oídas, ¿no? Es que se habla muy bien, como que conoce mucho del tema. Hoy en día eso se hace con base en los índices bibliométricos. Entonces, yo les cuento, por ejemplo, nosotros organizamos congresos y uno de los criterios, yo no puedo, incluso para tener, ya eso se volvió muy sofisticado. Antes usted hablaba al que tenía fama. ¿A quién invito? Al profesor tal. ¿Por qué? No, porque es muy conocido. ¿Por qué es conocido? No, porque me dijeron que era muy bueno. Nada, o porque es amigo mío. Entonces, para evitar ese turismo científico, sino que los congresos tengan calidad, ya invitar a un conferencista es porque tiene un determinado índice bibliométrico, el que ya vamos a ver, que se llama el índice H. Entonces, ese es, ¿de dónde sale ese índice H? Ya vamos a ver. Esos son índices llamados citacionales. Y esos índices citacionales es lo que hace que hoy en día haya categorías de la revista. Entonces ya no es suficiente porque tenga el comité de lectura, un proceso de revisión por pares, sino que adicionalmente esas revistas para entrar en los índices que son los más importantes para nosotros en medicina, tienen que tener cierta índice citacional. Es uno de los criterios. Si uno quiere entrar ahora, vamos a ver a PubMed, tiene que cumplir esos criterios. Y uno de los que evalúan es, bueno, ¿cuántas veces han citado los artículos de esa revista? Entonces, esto se volvió muy complicado y ya después de depurar, a lo que llegamos es que básicamente, a veces suena muy extremo, pero es así. Lo que no está en PubMed no existe para nosotros en medicina. Entonces, no es, digamos, algo absoluto, pero es casi un axioma
uno no le da realmente mucho valor a revistas que no que estén por fuera de PubMed. Hay otros índices que han ido apareciendo, por ejemplo, ya vamos a ver que uno se llama Scopus, el otro es bueno, el Web of Science, ya vamos a ver, eh, que pues también tienen, pues son los que indizan las revistas. Esos tres que les acabo de decir, PubMed, Web of Science y Scopus, son si ustedes van a hacer un metaanálisis, una revisión sistemática, tienen que incluir esos tres índices, que son PubMed, Scopus y Web of Science. Y todos tienen estos criterios que les acabo de decir, que revisan la calidad de la revista, cómo está estructurada, que tenga periodicidad, es decir, que no es que sean revistas que apareció hoy y mañana no. Que tengan, pues el comité editorial se revisa que sean investigadores, no es de fama, sino de impacto bibliométrico. Entonces, ¿cuál es el índice H de la gente que está ahí? Se llega hasta pedir que hayan premios Nobel para las revistas, para darle cierta categoría, así como en las universidades. Entonces, se dan cuenta que eso se ha vuelto muy, muy complejo. Entonces, vamos a ver que ese es otro tema y es la búsqueda de la información. Entonces, es muy importante que ustedes empiecen a conocer los términos de indexación. Un artículo, eso ya es automático, pero antes, pues imagínense, cada artículo había que seleccionar unas palabras claves y sobre esas palabras claves se colocaban en los catálogos para poder ubicarlos por temas. Entonces, si un investigador necesitaba investigar de diabetes, pues tenía que buscar los artículos que estuvieran indexados que tuvieran diabetes. Esos términos son los mesh, entonces son la manera que uno utiliza para identificar artículos. Todo artículo debe tener eso para poder, claro, encontrarlo en las bases de datos bibliográficos. Bueno, entonces todo eso es un inicio para entender esto que sigue, que son los indicadores en ciencia. Porque uno quiere saber, entonces, bueno, efectivamente, cuáles revistas son las más importantes, cuáles son las revistas a las cuales la biblioteca se debe suscribir. Y bueno, también ya viene el otro tema que está en directa conexión, es la calidad de las universidades. Y esa calidad de universidades, ¿qué es lo que producen ciencia? Porque eso no hay nada que hacer, las universidades de solo docencia, eso no logran los índices de calidad, ni y ustedes irán reconociendo y se van dando cuenta que si una universidad no hace investigación, no hace buena formación de sus estudiantes. Entonces se ha vuelto ineludible que al evaluar a una universidad, en este caso una institución, se está evaluando también cómo es la ciencia que produce. Y eso, pues, entonces vienen las preguntas, son los dolores de cabeza de todos los rectores en todo el mundo. Es que esto no es una cuestión que yo me esté o que esté, uno puede estar a favor, en desacuerdo, pero es como el sistema de ciencia, el sistema de evaluación de la ciencia, se basa en indicadores bibliométricos. Y eso, pues, han tratado de que no, que sí, que haya otros indicadores, lo que quieran, pero todo termina en esto y termina en citaciones. ¿Qué quiere decir una citación? Y todo esto que ustedes ven ahí, sus índices H y el impacto es con base en que si usted publica el día de mañana, ustedes, justamente esta mañana, hasta ahora en la tarde, estaban muy contentos los estudiantes porque publicaron el año pasado y y me acabo de decirlo, uno de ellos, que se sentía más feliz que el día que publicó cuando lo citaron. Y ese es el orgullo. ¿Qué quiere decir que a uno lo cite? Quiere decir que ese conocimiento, ese trabajo ha servido de base para otros trabajos de la ciencia y es la fundamentación para dar recomendaciones que tienen finalmente una aplicación en la práctica médica y clínica. Entonces, ese es el valor de la citación.
Y es que es un trabajo que finalmente está siendo útil en la ciencia y en la práctica médica en el caso nuestro. Por eso para nosotros tiene toda esa importancia. Ahora, ustedes, claro, viene siempre el problema. Aquí les estoy dando algunas direcciones, pero PubMed es el que ustedes deben manejar muy bien. Está Google Scholar, no Google normal, sino el Google Scholar. Y allí generalmente usted encuentra el link para el artículo. Si es gratuito, pues inmediatamente uno lo baja. Si no lo es, pues uno, pues ya sea lo paga o lo que le estoy colocando ahí, escribir al autor. Entonces, si quieren, hagan un pantallazo y esto es lo que ustedes le escriben al autor en inglés. Eh, Entonces, ustedes le pueden escribir, hago la present to receive a PDF version, que antes era el reprint, pero no, pues ahora es una versión en Acrobat. La dirección, el correo electrónico del autor está ahí en PubMed ustedes van al sitio donde está el resumen, están los autores y ahí aparece autor para correspondencia. Entonces le escriben a él. Eso se los digo de nuevo, vea, yo no sé, se van, no sé si se les cayó la conexión, no sé qué pasó, se aburrieron, lo que sea, pero esto yo creo que es de las cosas prácticas que les van a servir inevitablemente porque en medicina uno pues, se necesita actualizar, y necesita leer, y necesita encontrar un artículo. Pues lástima por los que no están acá y no están viendo, pero perdieron una herramienta para encontrar artículos que no es solamente en internet, sino escribirle al autor sin miedo. Uno de autor que le escriban y le pidan copia del artículo, pues uno está contento de enviarlo. Entonces, pues háganlo. Esto les decía la semana pasada, se usa en, en los indicadores del Ministerio de Ciencia para clasificar grupos y es donde se publicó. Entonces ahí vienen las categorías de revistas. Eso es un proceso, ahí ustedes ven el científico que quiere publicar y está ahí dispuesto a que le den palo, es literal. O sea, usted su artículo se lo van a volver pedazos, chicuca. Es un rito de entrada, por eso un par es después de que usted publique. Eh, y pues hay que usar las normas de Vancouver, que son unas normas pues adoptaron los editores de revistas médicas y biomédicas. Aquí hay una citación en Acta Médica Colombiana, pues ustedes la encuentran en español, en inglés, en Google, ahí sí pueden buscar eso, normas internacionales de Vancouver y les va a salir. Esta es la manera de hacer las referencias. Entonces, se colocan aquí varios trucos de bibliometría, de bibliografía, y es, primero, se colocan los apellidos, las iniciales del nombre, se coloca coma, en otras partes punto y coma, en otras incluso el nombre completo, pero eso no se estila casi. Esto es lo usual, estas son las normas de Vancouver, es apellido, iniciales, coma, generalmente los tres y luego et al. Entonces ustedes dirán, ¿qué es eso de et al? Entonces yo tenía un compañero que se reía mucho, que decía, ese al ha publicado muchísimo, que aparece en todos los artículos, et al. Et al es en latín que dice y otros. Entonces, se usa para decir que hay muchos otros más autores y que pues se mencionan los tres primeros. El orden es un tema a veces que hay que definir muy bien, no, siempre se debe definir con antelación para que no haya problemas después. Luego viene el título del artículo, luego esto ustedes se van a dar cuenta, siempre en las revistas está abreviado, hay una abreviación internacional para las revistas indizadas, entonces uno aprende a identificarla, entonces sabe que AN siempre son ANAS, es internal y Med es medicine. Entonces esto es ANAS o internal medicine. Luego viene el año, punto y coma, el volumen,
dos puntos y las páginas. Ahora, hoy en día ya esto se reemplazó por el DOI, que es un número de identificación digital de cada artículo. Entonces simplemente aparece el año y el DOI, o aparece el número del artículo en la revista electrónica. Pero ustedes cuando vean esto ya saben entonces volúmenes, generalmente volúmenes por año. A veces hay revistas que tienen dos volúmenes por año. Eh, Hay otras como Science y Nature que son semanales y entonces sí tienen muchos volúmenes por año, pero generalmente es un volumen por año. Y siempre colocan las páginas. Las páginas son seguidas en un volumen. ¿Qué es un factor de impacto? Entonces ahí vamos a empezar a hablar de los índices citacionales. Entonces, el factor de impacto probablemente es el más importante, el que más se le pone atención. Lo calcula una empresa, que esa empresa la compró Thomson Reuters, y de ahí surge el Web of Science y el Science Citation Report Index. Es un reporte que sale cada 2 años donde se colocan los factores de impacto de cada revista. ¿Cómo se calcula el factor de impacto? Es el número de veces que son citados los artículos de una revista dividido entre el número total de artículos que se publicaron por la revista en ese año. Entonces, si usted publica en una revista que tiene impact factor de 1, por lo menos algún día le van a citar su artículo. Pero si usted publica en Nature and Science, va a la fija que se la van a citar por lo menos 30 veces. Que ya vamos a ver qué son los factores de impacto de esas revistas grandes. Y ahí está quien lo hace, que es privado, pero como les digo, el Instituto de Información Científica lo compró Thomson Reuters, entonces está esa Science Citation Index que lo publica Thomson Reuters, que pues donde está es en el Web of Science. Entonces lo que les decía, CA es una revista de reviews. Entonces, ¿qué quiere decir? El que publique reviews, pero allá sí usted tiene que haber publicado muchísimo en cáncer para que le publiquen ahí y hacen son solo revisiones. Quiere decir que el que publica allí lo van a citar 35 veces. Si publica en Cell, Cell tiene mayor factor de impacto que Nature y Science, que pues, por reputación uno siempre oye, no, publicó en Nature. En ciencias biomédicas hablamos de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es esta, incluso son cuatro, porque está, si usted en su vida como científico, eso es como hacer, como decir algo. Usted ser el Messi de la ciencia es publicar en Cell, en Nature, en Science. Y la otra que no está ahí se llama PNAS, Proceedings of National Academy of Science de Estados Unidos. El PINAS es equivalente, también tiene factores de impacto por encima de 25. Entonces, esas son las más importantes en ciencia, sobre todo pues ciencias biomédicas. Y bueno, en medicina clínica está el Journal Clinical Investigation, que tiene factor de impacto 14. Pero por decir algo, acá ustedes ven que la primera revista latinoamericana, aunque en realidad esta ya subió, esta ya está como en 2 Memorias de Instituto Osvaldo Cruz, entonces es respetable, sí. Pero por debajo de 1 son revistas que, bueno, no, uno le apunta a revistas por encima de 1 en realidad. Entonces ahí ustedes ven New England Journal of Medicine. ¿Cuáles son las revistas clínicas de mayor importancia? New England Journal of Medicine y Lancet. Esas dos, si usted es investigador clínico, ahí es donde usted sueña un día publicar. Nosotros alcanzamos a estar en una en Lancet. Y bueno, pues esos son artículos de estudios multicéntricos grandes. Eh, bueno, pero ahí ven las otras revistas, los factores de impacto. Bueno, entonces ahí usted se da. PLOS es una revista de acceso abierto, o sea, usted ahí entra y es gratis la revista, el artículo, perdón. Bueno, sí, entrar a la revista es gratis. Bueno, ¿qué es el índice H? El índice H se lo inventó un físico que trabajaba en California de origen argentino, se llama Jorge Hirsch.
Él se dio cuenta que al calcular el número de citaciones, pero normalizado, a ver, el número de citaciones por el número de publicaciones. Aquí usted, es diferente al factor de impacto que es para revistas, porque es el número de artículos que publica en un año una revista. Este es por investigador. Por eso les decía que nosotros para invitar a un conferencista miramos el índice H. El índice H tiene una correlación muy grande por eso fue que se validó y se popularizó su uso porque está correlacionado con premio Nobel. Entonces se sabe a partir de cierto índice H le van a dar el premio Nobel. Entonces, sí, eso entonces se dan cuenta de una manera indirecta de saber que un trabajo es importante por eso. Es el número entonces de veces que tiene citaciones un artículo y pues se hace por investigador. Aunque ya lo han aplicado incluso para revistas, pero bueno, eso ya es otra cosa. Está la ley de Bradford, eso sí, eso es como un embudo, es decir, que por eso toda la lucha es llegar a publicar en una revista importante, porque esas son las que son más citadas. El problema es llegar a ellas, y por eso, pues, sí, eso se ha criticado, claro, es algo que limita mucho el acceso de muchos científicos de países en vías de desarrollo para entrar a este élite de la ciencia. Y eso hace que sea un proceso muy competitivo, porque llegar a esas revistas no es nada fácil. Aquí llega a un tema de competición muy grande, muy difícil, muy duro, y que puede ser, eso se convierte en el lado oscuro de la ciencia, y bueno, eso ha llegado a producir incluso muertes. Hay un investigador japonés que se suicidó porque la estudiante de él, y es el problema cuando uno tiene ya, está en un nivel y tiene muchos proyectos, muchos estudiantes, no revisa bien, y esa estudiante con tal de aparecer le publicaron en Nature, hizo un fraude. Y eso se descubrió, hizo una manipulación de imágenes. Estaban haciendo un método para obtener células madre y eso, pues, eso es como decir el santo grial, buscar el santo grial en medicina, porque si el día que tengamos las células madre totipotenciales, usted puede reemplazar órganos. Entonces, ella, pues hizo ese fraude y lo descubrieron. Entonces, en esos casos la publicación es retirada y pues su director no aguantó la vergüenza y más la cultura japonesa y se suicidó. Entonces es de la vida real, es de la vida real y pues ahí está en una caricatura, pero ustedes pueden imaginar en laboratorios, en los grupos de investigaciones, esa lucha por tener la publicación es, es muy grande. Eh, Y sí, de todas maneras, de nuevo, acá como las palabras para siempre recordar de que por más de que uno tenga un experimento, si eso no se publica, no existe y pues tiene que ser visible a los demás. Como hay tanta información, por eso es que la lucha es aparecer en revistas de alto factor de impacto. Esta es una sociedad de conocimiento y hay mucho, nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta información. Esta es la primera revista científica, apareció el 6 de marzo de 1665. Es Transactions of the Royal Society, la sociedad real inglesa. Y miren ustedes cómo va creciendo el número de revistas por año. Para contarle nomás, creo que no sé, esta semana o la próxima lanzamos una nueva revista en medicina tropical. Entonces nos invitaron una cantidad de personas, de investigadores, pero pues es con una editorial muy conocida, pero sí, eso nos muestra que cada vez están creando revistas de manera
impresionante y pues publicaciones, cada vez hay más artículos. O sea, por eso se dice que nunca la humanidad ha tenido tanta producción científica. Nunca hemos tenido tantos científicos publicando. Estas son unas recomendaciones de, de lo que es todo el proceso. Usted produce los resultados, le da control de calidad, busca ahí la revista y ahí empieza, aparece un 5%, que eso no, selecciona los tres revisores y este es el largo y difícil del Everest, por eso, y se lo rechazan a uno, vean ahí, ahí bajamos. Exacto, eso es todo el tiempo y acá yo estoy recogiendo a los estudiantes de que no logran y le rechazan y pasar para llegar, ese es el Everest. Y finalmente llegamos a la publicación, ¿no? Entonces, es inético hacer un estudio y no reportar los hallazgos. Y pues siempre uno tiene, vea qué le pasó a Melissa, se asustó con el Everest. Usted desea apoyar y eso es la contribución que uno debe hacer. Entonces, miren ustedes ahí los porcentajes en una revista de lo que pasa. 26% de rechazo sin revisión, y esto es apenas revisados, aceptados después de revisión, aceptados en general es el 98% después de hacerle revisión. O sea, esto es todo el proceso, pues que, como les digo, es bien, uno se puede demorar un año antes de que le publique. Estas son recomendaciones que vamos, yo creo que eso más adelante se hará, se trabajará con ustedes. Hay que registrarse, así como hay que registrarse en el CIVILAC, el Ministerio de Ciencia, hay que registrarse en ORCID, eso es gratuito. Eso es como tener la tarjeta de identidad. Y eso es lo que evita que después a ustedes les hagan plagio, fraude, o utilicen su nombre para plagio. Entonces hay que registrarse en el ORCID, encontrar la revista. Hay que identificar, y por eso me parece importante hablarles a ustedes de esto, cómo identificar revistas depredadoras, o sea, que son revistas falsas, no son revistas científicas. Yo recibo, sin mentirles, 10 a 20 por día invitaciones a publicar. Cuando uno ha publicado, eso le empiezan a llegar a uno mensajes de esas fake journals. Seguir el formato, incluir la bibliografía, someter artículos, responder revisores, la decisión de pagar o no pagar, o sea, revistas de acceso abierto o de suscripción y difundir la publicación. Entonces, este es donde ustedes deben ir a registrarse, es el ORCID, búsquenlo en internet, si quieren hacerlo, háganlo de una vez, creen su cuenta y la revista buscarla en CIMAC. Es la manera más fácil, es gratuito, aquí ustedes pueden hacerlo por área del conocimiento, por país, por idioma, cuál tipo de revista quieren publicar, y ahí van a encontrar el cuartil, el factor de impacto. Aquí en Colombia se equivale también al cuartil de la revista. O sea, hay una relación entre el factor de impacto y en qué cuartil se encuentra la revista. Entonces, ese es lo que ustedes encuentran en Simago, les sirve para seleccionar las mejores revistas con mayor factor de impacto. Estos son buscadores de revistas para saber dónde enviar el artículo. Las editoriales, entonces las más importantes en medicina, pues está Springer, que es alemana, y ahí está Nature. Está Elsevier, es la de las más antiguas, las más grandes. Y bueno, hay muchas otras más, BMC, Biomed Central, PLOS. Entonces ahí uno tiene buscadores para, y este es el Journal Citation Reports que les decía que lo compró Thomson Reuters. Desafortunadamente acá en la universidad teníamos hasta el año pasado, no sé si este año volveremos a tener, porque es un problema, porque si uno quiere hacer búsquedas sistemáticas necesita el Web of Science y ahí es donde uno encuentra el Journal Citation Reports. Ese Web of Science es imprescindible. Bueno, esto es otro tema, ya, eso sí, ya cuando el día de mañana
tengan artículos, se deben convertir en revisores de otros artículos. Pero aquí me parece más importante es esto, ya pues esta última parte, y es cómo identificar los falsos revistas. Y por eso, lo primero que ustedes tienen que entender y saber es cómo se indiza una revista y dónde deben buscar esa revista. Entonces, ya saben, el básico para ustedes, para empezar, es Simago, ese que les mostré. Y ese Simago, ahí encuentran las revistas que están indizadas. Punto. O en PubMed. Si no están ahí, no manden el artículo. Punto. Ya, háganme caso. Es lo más fácil. Entonces, por eso, pues acá es como yo lo había hecho para esta presentación para los estudiantes de posgrado, pero pues como esto ha proliferado tanto y a ustedes muy seguramente yo sé porque luego me están preguntando que como si lo envío allá o no lo envío allá, entonces por eso les estoy dando esto. Entonces, eh, el indicador, pues acá está lo del factor de impacto que ya les conté. Y cómo esas revistas llegan a ser incluidas en esos índices bibliográficos. Y como les digo, el factor de citación, todo eso lo tienen en cuenta. Ah, aquí hay. Si alguno tenía curiosidad de saber el índice H de Einstein es de 91 y de Stephen Hawking de 108, por si querían tener un referente. Bueno, entonces el Fake Journal le ofrecen a usted que le publica por $500 el artículo en 2 días. Entonces, ya eso a ustedes les da, aquí hay algunos. Y entonces a mí me envían, por ejemplo, en biología marina, yo qué voy a saber de biología marina o de geología. Entonces, si le mandan a uno para publicar en una revista que no es del área, pues es un fake journal. Y miren estas para que las vayan conociendo. Tienen unos títulos ahí X. Entonces, pilas con eso. No, ojo con esas. Ahí están los más grandes fake journals. Está de Natura, de Oriana, Academia de Ciencias Naturales, la Mexican Journal International Studies. Entonces, ya saben. Entonces, son algunas indicaciones de cómo, y no tienen, Transstellar es uno de los más grandes, uy, son terribles. Usted le ofrece hasta por nada, $50, usted ya le publican el artículo. Es lo que me llega a mí. Ahí ustedes ven. Es un día, me dio por, vean, Archive of Technology, no sé qué. No publication charge, eso es terrible. Ya. Entonces, pilas con eso, no caigan ahí. Bueno, por último, pues está los temas éticos. Uno siempre debe en los artículos informar conflictos de interés, dar reconocimiento de las fuentes de financiación. Y cuando uno está haciendo un ensayo clínico, esos ensayos tienen que estar registrados, tienen que tener aprobación por el comité de ética. Bueno, y estas son ya recomendaciones de estilo y lenguaje. Pero bueno, no sé, yo quería como comentarles hasta ahí. No sé si tienen preguntas ahora, me imagino, no sé. Entonces, por favor, preguntas, comentarios. Doctor, esos artículos por los cuales hay que pagar, la universidad los patrocina cuando no estás en un estudio. Sí, Camilo. A ver, hay varias maneras de financiar. Uno, en los proyectos del Ministerio de Ciencias se incluye el costo de pago de publicaciones. Y la universidad tiene un fondo propio al año, no sé, puede estar como, no sé, 50 millones, que para todos los artículos de la universidad, 20 a 50 millones, y esos son para hacer lo que se llama corrección de estilos, se envía a correctores de lenguaje, de inglés sobre todo, y el otro parte para pagar los costos de publicación. Entonces, esas son como las maneras de financiar esto
fondos de los proyectos, o sea, siempre hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante eso que ustedes cuando hagan el proyecto, incluso ahora, incluyan ese rubro de pago de publicación. ¿Quién más va? ¿Kevin va a decir algo? No, no sé. Doctor, cuando uno hace un artículo de revisión, ¿tiene que avisarle al que escribió el artículo? ¿Simplemente lo No, hace? a ver, sí, Santiago. Sí, no, el artículo de revisión, esa siempre se debe citar. Plagio. ¿Cuál es? Hay una regla, eso debería, no sé cuándo hablarles un poquito de plagio, como las reglas para evitar el plagio. El plagio es algo que preocupa mucho, todo el mundo quiere vigilar y cáiganse para atrás de las sorpresas que eso no es un delito, eso no está tipificado. Pero ustedes pueden tener, a ver, si alguien, por ejemplo, en un trabajo académico, si ustedes copian y utilizan, no sé, fragmentos, el copy-paste que se usa mucho, eso puede convertirse en un problema de fraude académico y esos tienen, o sea, el término, el plagio como delito no existe, pero el fraude académico sí está tipificado y se sanciona. Entonces, es como copiar un examen, ¿no? Y lo mismo, ya hemos tenido, yo les cuento, hemos tenido estudiantes que han sido retirados de la facultad por copiar un trabajo de investigación. Eso ha pasado. Hay herramientas para revisar si lo que se ha hecho viene de algún sitio. Entonces, la norma número uno es citar de dónde uno tomó cualquier frase o concepto. Entonces, eso, para evitar ese problema que no, pues ustedes no van a llegar a ser culpados de plagio, de fraude, es citar. Por eso citar al autor, quién fue el que lo hizo. Bueno, eso es lo primero. Por lo demás, no, en una revisión usted cita los trabajos y hace la síntesis. Entonces, eso tiene una metodología, la revisión, para llevarla a cabo, que pues, como les digo, si dependiendo del tipo de trabajos que ustedes van a hacer, si hay alguno que quiera hacer revisión sistemática, entonces podemos hablar de eso más adelante. Bueno, no sé qué otra pregunta. Me pueden escribir ahí en el chat. Pueden escribir preguntas, inquietudes, qué les gustaría, no sé. Si estuvo, hago encuesta a ver qué tan claro estuvo, si fue una clase que les aportó o no. Doctor, otra pregunta, qué pena. Usted cuando decía al principio ahorita que a veces hay que tener la patente, perdón, que uno no puede publicar en una revista sin tener primero la patente o es al contrario. A ver, entonces, cuando uno hace un trabajo de investigación, tiene que definir si quiere, por ejemplo, el doctor Castaño, ellos desarrollaron un péptido. Si usted lo publica, no puede patentarlo. Y si usted se guarda el secreto, entonces, por ejemplo, con el doctor Teddy era su tesis de doctorado, entonces se hace una sesión en la cual los asistentes firman que o sea, que mantendrán en confidencialidad los resultados de ese trabajo, pues porque se tiene que mantener en confidencialidad. Entonces, cuando es para patente, no se publica. Cuando es publicado, pues eso ya es un conocimiento público, entonces es usado por todo el mundo. Pero sí, eso es como uno lo tiene que definir desde el principio. Si va a patentar,
o si va a publicar. Yo en general lo que hago es publicar porque que el conocimiento sea útil a todos. Nosotros hemos hecho es una patente, un método, pues me insistieron que sí, que mejor, que les decía, bueno, hagamos el ejercicio, pero en general, pues a mí me interesa es más bien que esos, los resultados pues, sean de utilización, pues universal, no para generar negocios. Bueno, pero eso cada depende de los trabajos que uno vaya a hacer. No sé qué más preguntas tienen sobre eso. De los investigadores. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasa? Patentar es muy costoso. Puede costar 40, 50 millones de pesos. Es decir, porque hay que pagar abogados, hay que pagar estudios, etcétera. Entonces, la regla acá en la universidad es que eso debe pasar por un comité de evaluación de patentabilidad. Es decir, si eso realmente, porque téngalo, eso es clarito. Patente tiene fin comercial, ya. O sea, eso es para vender después lo que ustedes saquen de ahí. ¿Sí me entienden? Entonces, eso vale la pena patentar si eso tiene futuro, por decir, un nuevo medicamento que se va a usar. Entonces, el doctor Castaño hizo una crema de antitópico para sí, bacteriano, y la idea es que eso se va a vender. Entonces, ya luego viene un proceso de que una empresa ponga el capital para hacer la producción y la comercialización. Pero entonces, la patente no es por hacer bonito, no es por decir, ay, qué bueno, yo tengo una patente, soy un genio porque descubrí algo nuevo. No, eso es para hacer plata, clarito. Eso es para hacer plata, eso no tiene otro sentido. Entonces, muchas universidades, la de Antioquia, por ejemplo, tiene una patente, es un complemento nutricional que sirve en veterinaria. Y esa patente actualmente la explota, o sea, la incluye en sus productos Purina. Y de ahí, ustedes se imaginan, eso le genera cientos de millones de pesos al año a la Universidad de Antioquia. O sea, la inversión que se hizo inicial para hacer eso, digan ustedes, no sé, costó 100 millones, por decir algo, el proyecto. Pero eso le va a generar en los próximos años libre miles de millones de pesos, porque generalmente son 7 años. Entonces, que usted un producto le genere ganancias de 100 millones, imagínense en 10 años son 1.000 millones. Y a usted le llega eso. Entonces, eso se ha convertido en una fuente para las universidades muy importante y a su vez sirve para financiar otras investigaciones. Chile, por ejemplo, nos contaba una vez, vino allá el ministro de Chile de Ciencia y él decía, una patente de, de un producto del mineral del cobre que sirve con esa patente, algo que era para botar de lo que quedaba de la explotación del cobre, se explotó y produce un nuevo material. Con eso, con lo que produce esa patente, se financia toda la investigación del Ministerio de Ciencia de Chile. ¿Cómo les parece? Ah, ¿los pongo a soñar o no? Entonces, por eso les dije, entonces, usted, si hace las cosas bien en un país, invierte en lo que debe invertir, el dinero llega solito, porque es la innovación, la tecnología, le da tanto dinero que usted puede subvencionar todo lo que quiera a las personas que están en la calle, les da subvenciones para que tengan casa,
y el ingreso mínimo diario vital de ese tamaño. Sueñen, que eso es en realidad lo que hacen los países industriales. ¿Por qué allá las personas tienen seguro de desempleo? Se quedan sin empleo, le siguen pagando, tienen un mínimo vital para que usted siga buscando empleo. O lo ponen, no sé, el problema en las sociedades europeas es qué hacemos con todo ese mundo de desempleados que lo estamos pagando, tienen cómo pagarlo porque las regalías que vienen de las patentes de todos esos, de industria aeroespacial, de todas esas industrias de perfumes y todas esas cosas de lujo, esos deja ganancias y son expertos en eso, pero hay que saber hacerlo. Todas las ganancias que vienen de industria de innovación o industria automovilística, todo eso lo pagan en impuestos. Entonces, paguémosle a todos los desempleados un seguro. A nadie se muere de hambre, todo el mundo tiene casa, todo el mundo, ¿sí o no? ¿Ustedes han oído eso? O no sé, me estoy equivocando, no sé, no, esa es una, así es como vaya, pregunten allá, una persona que todo el mundo tiene, el problema que ellos tienen es la inmigración, que ya es mucha gente, y entonces no podemos acoger toda la miseria del mundo. Más bien ayudémosle a África a que se desarrolle y no nos manden tantos migrantes. Pero para desarrollarlos hay que educarlos y que hagan su propia ciencia y tengan productos que ellos sean los únicos que saben hacer, los demás no. Entonces, por eso, entonces, si queremos ayudar a que esto salga adelante, pues hay que producir conocimiento y riqueza a partir de lo que es ese producto de innovación, de tecnología, que todo el mundo quiere tener, nadie sabe hacer y todo el mundo paga lo que sea. ¿Usted cuánto paga por un iPhone? 7 millones de pesos. ¿Dónde queda esa plata? ¿En la China? No, está en California, séptima potencia mundial del mundo. ¿Es así o no es así? Vaya usted a California. Allá tiene una cantidad de gente que se acostumbró a vivir de, entonces, viven en las calles, todas esas cosas, pero ellos, no sé, tienen sistemas ahí así, pues hay que ver cómo regalan las subvenciones. El problema es que están quedando sin agua, que es otro tema. Pero es simplemente para darles que piensen un poquito cómo es que se genera la riqueza y lo que les estoy diciendo. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Comentario. No, doctor, yo creo que todo quedó claro. ¿Se quedaron pensando o no? A ver qué patente van a sacar. Un nuevo medicamento, no sé. Los químicos son los que más patentes sacan. Ellos le cambian allá un núcleo y sacan con eso un nuevo compuesto. Pero sí, 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 eso realmente, esa es Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes tienen un nuevo producto que sea para patentar, le evalúan y sí, puede tener un futuro comercial. Luego, con la universidad se hace una negociación que generalmente es entre el 20 y 30%, dependiendo del tipo de patente, de las ganancias. El 70% queda de la universidad, el 30% para los investigadores, sean docentes, estudiantes, trabajadores administrativos de la universidad. Pues es como para que ustedes más o menos tengan una idea cómo es que funciona pero siempre los derechos patrimoniales son de la institución donde se hace.
Pero si no va a sacar algo por motivo comercial, ¿Cómo? mejor lo saca solo. Sí, si usted en la casa, como decía el doctor Castaño, en el patio de la casa, usted hace el descubrimiento, pues, eso es suyo. Sí, hay inventores que se dedican a eso. Pero pues ustedes entenderán, eso no es, eso no es de la noche a la mañana. Y sí, dependiendo, hay cosas que... Bueno, no sé, muchachos, entonces dejamos así. Nos vemos la otra semana. Sí, doctor. Bueno, Sí, muchachos, doctor, muchas gracias. Hasta nos luego, doctor. vemos, que Gracias. les rinda, Adiós, chao. doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Chao.